El Bermejo Mundo de la Calle Abierta, un recorrido por el patrimonio vivo de la Comuna 4. Tendremos callejones, casas ocultas, personajes, parques, lugares maravillosos que están en la memoria de cada uno de ustedes. Pasillos, guabinas, tangos y cantinas, lugares de encuentro y tertuliaderos al son de la guitarra, el tiple y la bandola. Historias gitanas, andar para arriba y para abajo, como el ruidero. ¡Vamos, vamos! A soplar fogones, a perseguir las gallinas en el cafetal, a contar las historias de las abuelas, con las cenas en las ollas de barro y también a buscar mi pajarito. Amigos de la Cuarta Estación, estamos en el programa Bermejo Mundo de la Calle Abierta. Recuerden, la Cuarta Estación donde todas las historias cuentan. Hoy tenemos algo muy sucinto, muy especial. Vamos a hablar del lugar del eterno descanso, los cementerios, y sobre todo el cementerio San Pedro, que es de la Comuna 4 y que tiene una historia muy interesante que contarnos. Y tenemos también la presencia aquí de Berta Estela Bedoya, que sigue haciéndonos los dulces, la ricura de las recetas que ella se sabe y de los lugares que son patrimoniales donde se han creado muchas cosas de estas. Empecemos hoy con el cementerio San Pedro. Pero para hablar del cementerio San Pedro así sucintamente y corto, tenemos que recordar que el primer cementerio que hubo en Medellín fue en el barrio San Benito, cerca a lo que es hoy en día la oficina del trabajo en la Universidad de San Buenaventura, ahí cerquita. Ahí había un cementerio. Después el cementerio pasó a cerca a lo que es hoy la placeta de Rojas Pinilla, cerca a lo que fue anteriormente el Colombiano. Los muertos los enterraron inicialmente en las iglesias, y la iglesia de la Candelaria era un lugar donde enterraban gente. Después apareció el cementerio San Lorenzo, allá arriba por la loma de Loreto, y en 1800 y pico, 1848 creo que fue, un señor de nombre Pedro dijo: no, es que necesitamos un terreno mejor, más plano y más tranquilo para llevar los deudos, los muertos de la familia, y hicieron un cementerio que llamaban el cementerio de los ricos, el cementerio San Pedro. San Pedro se llama así no por el nombre San Pedro de los Milagros, sino por el nombre Pedro, que fue el que donó el terreno, y que además donó también el terreno para lo que fue posteriormente el Hospital San Vicente de Paúl. Vamos a pensar que en esa época estaba el carretero, que era lo que es hoy en día parte de Bolívar, y conectado un poco con Carabobo, y allá llegaba la gente a caballo, y con los que llaman coches fúnebres, que eran tirados a caballo. En esa época se generó un cementerio con reja de hierro, con tapiales y toda cosa, y tenía un lugar que era lo que llaman el mudalar, donde enterraban a la gente que no era católica y que tenía religiones diferentes, judía o otras religiones, o simplemente las personas que se consideraban paganas o no católicas. Ese cementerio fue fundado con intención de crear un ambiente cultural importante de la ciudad, y mucha gente rica de la ciudad compró terrenos allá y hizo lo que llaman los mausoleos con los mejores escultores y arquitectos del momento, y hicieron lo que llaman hoy en día el cementerio museo. ¿Por qué? Porque ahí hay una cantidad de esculturas impresionantemente bellas, como la de Coreliano Amador, que es una señora que está sentada llorando con el pañuelo en la mano, y está la mamá del hijo de Coreliano, que murió muy jovencito, después de que llegó de Francia. Le habían dado una esposa casi que a dedo, y él no la pudo disfrutar suficientemente bien, muere, y la mujer que está ahí sentada es la mamá. Está también el mausoleo de Jorge Isaac, también de origen judío, pero era un personaje importante que también peleó en las guerras independentistas, y sobre todo en las guerras que tenían que ver con la consolidación del departamento de Antioquia. Y como él no era de acá, era de la región de Popayán, del Cauca, pero se pasó a defender a los antioqueños, dejaron posiblemente la idea de que podía estar en el cementerio San Pedro.
ahí tiene un mausoleo bastante interesante. Están, por ejemplo, las Tres Gracias, unas mujeres hechas en mármol oscuro, que dicen que son mujeres que lloran y que se hacen recorridos y dicen que son medio fantasmales. Bueno, el cementerio de San Pedro por mucho tiempo fue el cementerio considerado de la clase alta y élite. Ahí enterraron a Gardel, pero Gardel después lo exhumaron, lo sacaron de allá y lo mandaron en una caja hasta San Buenaventura. Hicieron el viaje por todo el Pacífico hasta Estados Unidos, después regresa por el Atlántico hasta Argentina. Un viaje larguísimo, por cierto, pero ya eran las cenizas de Gardel. Hay una novela de un personaje de apellido Palau, que escribe libros sobre las cenizas de Gardel, una novela bien interesante que fue llevada al cine. Tenemos también ahí presente que está la tumba de uno de los hombres más ricos de Colombia en su época, que se llama Pepe Sierra, un personaje que vivió en Girardot y que fue dueño de las grandes cañaduzales y trapiches donde sacaba la panela y obviamente los destilados. El hombre compró casi todo lo que fueron los permisos de empresas de la licorera de Antioquia, y él fue el que fundó las primeras fiestas populares en los municipios para poder vender aguardiente. Esa es la historia más o menos sucinta y resumida de Pepe Sierra. Pero con el tiempo, después de los años 70 del siglo XX, el cementerio de San Pedro se fue poblando, digámoslo así, figurativamente, por gente que venía de muchos barrios, y ya dejó ser un cementerio de élite porque había una violencia exacerbada en sitios como Castilla, Aranjuez, Manrique arriba, muchas de estas situaciones de violencia que se generaron. Entonces tuvieron que ocupar el cementerio de San Pedro para hacer tumbas. De hecho, una tumba muy simpática que tenía grabadora y música permanente, y había tumbas que les ponían calcomanías y toda cosa. Eso creó algo distorsionado de lo que era inicialmente el cementerio de San Pedro, y se fundan otros cementerios de un carácter mucho más norteamericano, una idea muy norteamericana, que son los cementerios jardines, como el Jardines de la Paz, Montesacro, etcétera, etcétera. El cementerio de San Pedro tuvo una especie de contrincante en cementerio, digámoslo así, una idea del maestro Pedronel Gómez, que en todas las cosas estamos grabando en el Museo de Pedronel Gómez por un permiso especial que la Cuarta Estación tiene con el museo, y el maestro Pedronel Gómez funda el Cementerio Universal. El Cementerio Universal es importantísimo porque es el cementerio de los ateos, de los proscritos, y en cierta forma el primer cementerio laico que hubo en Colombia. Eso es algo importante. Para ir resumiendo, entonces, quedan invitados para que conozcan el cementerio, que hoy en día es patrimonio arquitectónico e histórico de la ciudad de Medellín, donde se hacen recorridos muy interesantes y donde la gente va no solamente a visitar las tumbas de gente importante, sino los mausoleos que hay allí. Y igualmente a todo el frente del cementerio hay ventas de flores, ventas de muchas cosas importantes, que en el programa que sigue, que es cortico también, sería hablar del parque que hay al frente, que se llama el Parque de la República. ¿Palabras y fogones? Vamos a disfrutar unos deliciosos mangos biche. Mango biche con sal y limón, lo mejor. Yo me acuerdo cuando estaban entrando a la Cristóbal Toro o a la Epifanio Mejía y toda cosa, lo que señores vendían mango biche con sal en todas las entradas del colegio. Esos mangos biche tienen una historia muy bonita acá en esta comuna, porque no siempre los señores que vendían el mango biche lo compraban para venderlo. Lo cogían de los mangos que había sembrados por toda parte, sí. Porque en esta comuna es un prodigio encontrar mango biche, plátanos, bueno. Entonces, había cebollales y aguacatales. Sí. Entonces los señores llenaban los costales, se iban a los parques, inclusive a la salida del cementerio, aún
encontramos el mango biche con sal, maestro. Eso es una delicia. Ellos pelaban esos mangos, los picaban, los partían en casquitos y en una bolsita aparte llevaban el limón, yo recuerdo, y la sal en otra. Entonces uno compraba la bolsita del mango biche. Ay, maestros, que me da como un... Y enseguida le agregaba la sal y el limón, y eso es una delicia. Hoy en día han tecnificado este Hay una trabajo. maquinita que lo saca tiritas así amarillas. Como en rollito, lo más de hermoso. ¿Y por qué es mango biche? Porque no es el mango ya en su maduración, debe ser biche para que dé los casquitos esos que salían bien ricos que puedan morder y bien con rico, ese sabor, sí. mejor dicho. Y hoy en día es espiral, son unos espirales larguitos y uno llega y eso es larguísimo. Como una maquinita que venden para eso. Y le agrega esa sal y ese limón, maestro, cuando queda en el fondo ese juguito. Eso es una delicia. ¿Oíste? Es tan rico eso, porque yo me acuerdo de un señor que vendía mangos a todo el frente de la Epifanio Mejía. Decía, yo no doy el día por menos de 50.000 pesos. Y los mangos eran regalados. Lo más caro que compraba era la sal y tener el cuchillo bien afilado. Eso era lo más, y es aún, porque con eso han educado muchas personas. Ha habido profesionales, han construido las viviendas. Ha habido una historia muy bonita del mango biche con sal en nuestra comuna y en la ciudad, digo yo. Es algo hermoso y maravilloso. Bueno, ahí los dejo disfrutando de esta bolsa llena de mango biche con sal y limón. Con sal, qué bueno. ¡Qué delicia! El Bermejo Mundo de la Calle Abierta. Historia, memoria y patrimonio de Aranjuez, Comuna 4. Bueno, amigos, hoy estuvimos hablando del cementerio San Pedro y el cementerio Universal. El cementerio San Pedro queda en la Comuna 4, el Universal queda al otro lado en otra banda, pero fue diseñado por el maestro Pedro Nel. Pero no podemos dejar pasar por alto que el cementerio de San Serapio, exactamente en la Loma del Bermejal, en donde queda hoy Confam, antiguo manicomio o casa de enajenados, que así se llamaba, un cementerio de carácter indígena, donde se encontraron tiestos, huesos y muchas de esas cosas que se encuentran allí están en este momento en el Museo de la Universidad de Antioquia, el Museo de Antropología de la Universidad de Antioquia. Es un lugar también que puede visitar y es parte de nuestra historia, la parte antigua y prehispánica que tienen estas lomas. Estas lomas tienen una carga impresionante porque los indígenas hacían también enterramientos y sobre todo en la parte alta, subiendo hacia lo que es la salida hacia el oriente antioqueño, por donde pasaba antiguamente el tranvía, también se han encontrado algunos vestigios. O sea, nosotros también estamos sobre una loma donde hay un pasado oculto que es el pasado prehispánico. Y ese pasado prehispánico vale la pena que lo tengamos en cuenta. Como también tener en cuenta que no solamente había en cementerios como tal, sino que hubo en esa historia cruenta y difícil que no queremos rememorar de una manera fuerte, pero sí tenemos en cuenta que estuvo la curva del diablo, donde lanzaban los cadáveres al río Medellín o río Aburrá, que fue también una especie de cementerio horroroso de esa época, o lo que también fue una época muy dura para la Comuna 4, y que algunos de los que están oyendo recuerdan de eso, lo que llaman las famosas casas de pique, donde prácticamente la gente lo enterraban en las mismas solares o los tiraban por las cañerías para que salieran hasta el río. Eso es un pasado muy cruento, un pasado que de Bermejo Mundo y desde la gente patrimonial que hemos trabajado no queremos recalcar, sino realmente resaltar la parte cultural, histórica y sobre todo la parte estética que tenemos en nuestro medio. Ahora sí nos despedimos, muchachos, amigas y amigos, y queremos que continúen en esta sintonía porque hay cada vez más proyectos y programas con novedad de contenido. El Bermejo Mundo de la Calle Abierta. Historia, memoria y patrimonio de Aranjuez, Comuna 4.
Este medio es apoyado parcialmente con dineros públicos priorizados por habitantes de la Comuna 4, Aranjuez, a través del Programa de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo de la Alcaldía de Medellín.